Oremos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu bondad, gracias Dios porque en tu misericordia nos permites acceder a estas herramientas como el aprendizaje del idioma griego. Concédenos, Señor, que eh, disfrutemos el proceso, pero al mismo tiempo veamos tu gracia y veamos tu gloria también mientras vemos algunos matices específicos que hay en el idioma original en el que tú decidiste que el Nuevo Testamento fuera escrito. Y Señor, te suplicamos que nos guíes, ayúdanos para que nuestro esfuerzo sea principalmente para traer gloria a tu nombre y que al mismo tiempo podamos servir a nuestros hermanos en nuestras iglesias locales. Te rogamos que guardes a nuestros hermanos que vienen, a Magdiel y Alex, y que conforme a tu gracia les permitas llegar a clase. En nombre de Cristo pedimos esto y te damos gracias. Amén. Bueno, antes de entrar propiamente a la continuación de esta lección que quedó pendiente, eh, quiero preguntar tu opinión, tus comentarios sobre el examen, cómo te Mm. sentiste. No lo he Bien, bien, terminado bien de revisar, relativamente. no lo he Ajá. terminado de revisar. Yo espero entre mañana y el jueves ya terminar y darle sus resultados. Escuchando a los chicos, más o menos me identifico con ellos. Ahí el tema es la cuestión del, ¿qué tal, Alex? Buenas noches. La cuestión de la memorización, ¿no? Sí, Noches, Le hermano. tiran, ¿qué buenas tal? noches, Le, Alex. le tiran malísima onda, pero es crucial. Entonces, ahí es donde yo estoy fallando. Tengo obviamente que profundizar más. Fíjate que donde me sentí más cómodo es donde creo que ellos no se sintieron tan cómodos en la cuestión de las palabras. Sí, Eh, Me faltaron algunas y como te comenté, pues como yo había llevado algo de etimologías, pues las pude identificar. Obviamente es factible que cuando lo revises, bueno, algunas las comencé trabajando en Word, pero dije, no, 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 o sea, voy a mejor hacerlo a mano para evitar situaciones, ¿no? sí, Entonces, bien, pero pues ese tema, ¿no? El lograr identificar el tema de las terminaciones y las desinencias, pues es un tema de memorización. Realmente ahí el que está siendo negligente en esa cuestión pues, soy yo, no es tanto el tema en sí, me parece que ha estado muy bien explicado y la deficiencia pues es como planteas, es de uno por esa relativa negligencia, ¿no? sí, claro. Sí, se entiende, es, tú lo mencionabas en alguna ocasión, que quieras o no, eh, y no lo digo en mal, mal plan ni nada, pero los años también ya tienen un rol importante en el proceso de aprendizaje. Eh, Absolutamente que sí. Cuando uno es niño, las cosas las memoriza rapidísimo, todavía en el tiempo de la preparatoria, todavía con cierta facilidad, pero ya de los 24, 25, es relativamente fácil, aunque ya va costando un poquito más de tiempo. Eh, pero bueno, sí, ya más de los 40 ya Ya es un se, reto, se, es un reto. se siente más el peso. Sí, fíjate Entonces, que siempre fui de así casi que de memoria fotográfica, ¿no? sí, Y no, a últimas fechas ha sido cosas que manejaba. Me pasa que a veces estoy en una conversación y se me van las palabras, o sea, no me acuerdo. Y sí, donde siempre será, no sé qué será, pero ya cuando estoy predicando, como que tengo todo ahí listo, ¿no? No sé si es la adrenalina, no sé si es el cambio de chip. Y me acuerdo casi de todo, pero no creas, ahora se me cuatrapean más las ideas que antes. Es un hecho. sí, Es una sí, pena, pero es la verdad. sí. Y bueno, también es una oportunidad para continuar dependiendo del Señor en un área tan sencilla, ¿no? Sí, Como lo sería la memorización de sí, sí. términos. Pero bueno, ahí voy a estar revisando los exámenes. Yo espero el miércoles, mañana o el jueves, a más tardar Ujú. ya darles sus resultados. Está bien, hermano, gracias. Sí, por nada. Bueno, vamos a continuar con este tema. Iniciamos las conjunciones la semana pasada y es importante, es muy importante que ustedes recuerden que tenemos dos tipos de palabras en todos los idiomas, no solamente en griego, en todos los idiomas. Las palabras de contenido, digámoslo así, o de significado, que fundamentalmente conllevan la información que
un autor, un escritor quiere comunicar, pero también tenemos las palabras de estructura o de función, las cuales nos ayudan para que el mensaje, el significado, eh, sea comunicado con un matiz de una forma específica, tenga lógica, tenga coherencia y dos grupos específicos que son vitales que nosotros conozcamos y en un sentido, me atrevo a decir, en un sentido necesitamos dominar estos dos temas. El primero es las conjunciones. Las conjunciones nos ayudan a identificar las relaciones de continuidad, de contraste, etcétera, subordinación, etcétera. Y también el tema de las preposiciones que vamos a estar viendo también en la segunda parte de esta lección. Y es muy importante entonces que nosotros las tengamos en mente. Ahora hay una distinción fundamental que, de la que deben de estar, digámoslo así, advertidos acerca de las conjunciones y las preposiciones. Y esa distinción fundamental es esta. Las conjunciones no, su significado no se ve afectado por el caso de los sustantivos o adjetivos o participios. No se ve afectado de ninguna manera. Mientras que, en un sentido, las preposiciones sí. Las preposiciones sí. Hay preposiciones que tienen un significado y es inamovible porque trabajan con uno solo de los casos. Pero hay preposiciones que, dependiendo del caso, del sustantivo, del adjetivo, del adverbio que esté frente a ellos, dependiendo del caso que tenga ese elemento, su significado va a cambiar. Y hay otros grupos de preposiciones que pueden tener esta variedad de fungir, de funcionar de forma diferente dependiendo de tres casos. Entonces, lo vamos a ver en un momento, pero es algo que necesitamos nosotros tener en mente y es algo que nos va a ayudar para entender mejor cómo funcionan conjunciones y preposiciones. Concluimos la semana pasada viendo Joti. Es una conjunción que puede tener diversas funciones. Eh, Les sugiero, realmente les sugiero que cuando estén trabajando con su síntesis gramatical que deben hacer, ustedes pongan mucha atención a estas funciones que describe el autor, porque realmente son bastante prácticas de entender y de tener a la mano porque al momento de estar leyendo nosotros vamos a tratar de pensar a partir de esas opciones. Ok, Joti es ¿cómo está funcionando esta conjunción? Puede ser que me introduzca un discurso directo, puede ser que introduzca un discurso de forma indirecta, puede ser que esté indicando subordinación como aquí. Entonces es muy importante que ustedes tengan esas matices particulares de cada una de las conjunciones. Eh, la siguiente conjunción que quedó pendiente es la conjunción gar. Es una de las conjunciones igual también más comunes. La más común en el griego pues es la conjunción kai, pero esta también tiene cierta, eh, es bastante frecuente en, en todo el griego del Nuevo Testamento. Y normalmente esta es una conjunción pospositiva. ¿Qué significa eso? Nunca va a aparecer el como el primer elemento de la oración. Nunca va a aparecer como el primer elemento de la oración. Por ejemplo, tenemos Marcos 14:70. Alethos ex auton ei, caigar Galilaios ei. Entonces aquí tenemos dos conjunciones, algo que por ejemplo no vemos en español. En español no vemos dos conjunciones contiguas, pero en el caso del griego sí es posible. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si bien las dos son conjunciones, gar está funcionando como una conjunción propia, mientras que kai aquí tiene una función adverbial y por lo tanto se traduce como también. Así que cuando ustedes memorizaron kai, ustedes
debieron haber observado que Kai puede funcionar como una conjunción propia y sería la traducción más común, pero también puede funcionar como un adverbio dependiendo de la posición, la función que tenga en el texto específico. Y aquí, de manera particular, está funcionando como un adverbio. Entonces, seguro que tú eres de ellos, pues también eres Galileo. Recuerden, Pedro está en el patio de Anás mientras el Señor Jesucristo está siendo juzgado. Entonces, eh, la oración comienza aquí, digámoslo así. Gar nunca aparece, es muy raro que aparezca en primer lugar, pero por norma general aparece en el segundo o hasta en tercer o cuarto lugar en la oración. Así que es importante que ustedes comprendan esto, porque de otra manera alguien podría concluir, entonces significa que esta palabra que está antes de Kai es enfática, porque aparece primero en la oración. Pero ese es un error. Eso es no comprender que el idioma tiene esta convención. Gar, la conjunción gar, siempre aparece en segundo o tercer lugar en la oración, nunca al inicio de la oración. También la conjunción puede funcionar como un indicador de subordinación. Subordinación. Esa es una traducción de la Septuaginta. Olulutzete en gar ge gemera curio. He-man sería un mejor mexicano, ¿no? He-man, porque el día del Señor está cerca. Entonces, Gar nos indica la causa o la razón, nos establece el fundamento. ¿Por qué debes de hacer esta acción? Porque el día del Señor está cerca. Y este porque, que es un sentido explicativo o nos indica el fundamento, es subordinado a la oración anterior. No nos vamos a detener mucho en los usos, pero solo quiero mencionarlos para que ustedes vean los ejemplos específicos que en los que se puede utilizar cada una de las conjunciones. Hina normalmente también nos indica propósito o resultado. Propósito o resultado. Exagus sin autón, hina estaurosus sin autón. Entonces lo sacaron para o con la finalidad de crucificarlo. Entonces, Hina puede indicar el propósito de una acción. Lo sacaron. ¿Para qué? En un sentido, toda esta oración o toda esta expresión nos indica un complemento. De alguna manera está complementando a la primera acción. Lo sacaron para crucificarlo. Entonces, Hina muy regularmente nos va a indicar propósito o también nos va a indicar resultado, como aquí. Juan 7:23, sei peritomen lambanei anthropos en sabato, hiname luce honomos museos. Si un hombre recibe la circuncisión en sábado, con el resultado de que no sea quebrantada la ley de Moisés. Bueno, ustedes saben el contexto, Señor Jesucristo hablando con los fariseos, pero en este caso específico, Gina indica resultado. Ahora, hay una línea muy delgada entre reconocer esta conjunción como propósito o resultado. Son realmente dos matices que se empalman. Son dos matices que se empalman. Cuando es posible, hay que hacer una distinción lo más preciso posible. Cuando no estemos seguros de cuál es la función específica, si propósito o resultado, entonces tenemos que escoger alguna de las dos y hacer alguna anotación indicando esto también puede indicar la otra opción que no escogimos, pero esta es la opción que quizá en este momento a mí me resulta más lógica de acuerdo al contexto. Y algo importante, ¿cómo vamos a saber si es propósito o resultado? Contexto. Siempre el contexto debe de tomarse en cuenta con la finalidad de evitar errores en la interpretación que podrían comunicar algo diferente que el autor no tenía en mente. Sin embargo, Gina también puede indicar contenido, es raro, pero es posible. Entonces, Pablo estaba explicando a los filipenses, proseu homai, ginaje agape humon eti malon kai malon periseue.
Entonces, la idea es, Pablo dice, estoy orando. ¿Qué es lo que está orando? Esto es lo que estoy orando, que el amor de ustedes abunde de sobremanera, abunde en sobremanera. Entonces, puede indicar contenido, es menos común, pero también es una de las funciones de esta conjunción. Otra conjunción también bastante común en el texto griego es alá, alá. Eh, Ahora es importante que nosotros prestemos atención a la forma en la que está escrito porque hay otra expresión que se escribe igual, pero que significa otro o diferente. Entonces, es importante que nosotros prestemos atención a la grafía, la forma en la que está escrito, para que evitemos confusiones. Pero también recuerden, siempre el contexto va a ser la clave para interpretar un término específico. Entonces aquí tenemos Jesús autos uk baptizen al ho macetai autu. Aquí nos está indicando una coordinación, pero hasta cierto punto contraste. Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Y aquí se implica el verbo bautizar. No está, pero por la descripción se está asumiendo que se repite la actividad. Pero entonces Alá funciona como una conjunción que está coordinando. Otra conjunción también común es también es pospositiva igual que de. En Romanos 5:1 leemos, por lo tanto, es bastante común, por ejemplo, en Juan, es muy común en Juan. Juan, mientras está escribiendo su discurso, ocupa mucho esta conjunción y puede traducirse como por lo tanto, o ahora, o entonces. Otra vez, el contexto nos va a decir cuál es la mejor opción de traducción. Pero aquí específicamente en Romanos, es por lo tanto, o por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Puede indicar resultado o una inferencia. En conclusión, eh, debido a que hicimos justificados, entonces tenemos paz para con Dios. Pero otra vez, pongan mucha atención a la manera en la que Decker lo explica, porque eso va a resultar de mucha utilidad para el proceso de lectura e interpretación. Bueno, preguntas hasta aquí sobre conjunciones. Perdón, en el 13 nada más preguntar, dijimos Alá, que es conjunción coordinante. ¿Cuál sería el sino? Ok, sino. Alá, Gracias. Ajá. Y sí, luego pusiste otra palabra que no tiene el acento, es grave ese acento, ¿no? sí, Ujú. Esa, que mira. Y significa es otro. otro, ok, Alá. Ujú. Sí. Gracias. Estoy casi seguro que sí viene también en el glosario del libro de texto. Ok. Ah, Bueno, dependiendo de la manera en la que se escriba, hace la diferencia, claro está. va a ser así, a los, ah, alón también me parece que es, déjame revisar. Los- Pero es importante conocerlo porque dependiendo de si están antes de una palabra que comience con una vocal, por ejemplo, si tenemos una palabra que comienza con una vocal, normalmente eh, pierden la última vocal Ok. y solo se pone un apóstrofe. Y pasaría algo Oh, parecido a esto que tenemos aquí en Juan 4:2. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ah, indicar la diferencia? Primero, el contexto, pero segundo, lo que mencionabas, el acento.
La conjunción solo tiene el espíritu Ujú. suave Suave. en la primera letra, pero el acento normalmente va en la segunda Ujú. vocal. Eso sería de alguna manera lo que nos ayudaría a distinguir la forma de escritura de una u otra. Ok, muy bien. Sí, Gracias. sí, por nada, hermano. ¿Alguna otra pregunta? Que es como de contraste, dijimos, ¿verdad? Sí. La conjunción, sí. Puede indicar contraste. Bueno, no Gracias. nos vamos a detener en estas lecturas, eh, pero quiero mencionarles estos patrones oracionales que tienen ahí en el capítulo 8. Perdón, Alex, ¿ibas a decir algo? Y sí, una pregunta, hermano. ¿Qué Sí. significa la palabra pospositivo? Pospositivo. Vamos con... Es como que confirma algo ya habiendo sido dicho, ¿no? Como que reafirma, ¿no? No necesariamente, se refiere a la posición, a la posición. Si tengo yo una oración compuesta que está, eh, tengo dos oraciones unidas por una conjunción, esa conjunción, cuando es pospositiva, me indica que no aparece en el primer lugar de mi oración. Entonces, por ejemplo, esta es mi oración. Kai gar Galilayos ei. Tenemos la posición uno, la posición 2, 3, 4. Entonces, una conjunción o una palabra pospositiva significa nunca va a ocupar el primer espacio de la oración. Nunca. Puede ocupar el segundo o incluso el tercero, pero no el primero. Entonces, a eso se refiere la expresión pospositiva, que no aparece en primer lugar, aun cuando es una conjunción. Ahora, esto es en la escritura en griego. Esto es en la escritura en griego. ¿Cómo lo deberíamos de traducir en español? Sería erróneo traducir también, pues, eres Galileo. ¿Cómo lo debemos de traducir? Bueno, debido a que esta es una convención del idioma griego, se escribe de esta manera. Pero en español tenemos una convención diferente. Y en español la conjunción siempre va al inicio de la oración, siempre. Llámese una oración coordinante o una subordinada, siempre va al inicio. A menos que alguien quisiera ahí jugar con el idioma, que sí es posible, pero es gramaticalmente incorrecto. Desde el punto de vista gramatical en español, la conjunción siempre va al inicio. Y entonces, en español siempre va a ocupar el lugar número uno, aunque en griego nunca lo ocupe. Entonces, solamente pospositivo se refiere a la posición de ese término en la escritura de su idioma original. Pero eso no afecta el significado de ninguna manera. Es parte de lo que mencionaba hace un momento. Algunos piensan que por ser pospositiva, porque aparece en el segundo lugar, quizá pierde valor o es de menor importancia, y entonces la palabra que está en primer lugar tiene más énfasis. No es así. Si alguien afirma eso, por ejemplo, teniendo una conjunción gar o una conjunción un, esa persona no está entendiendo la dinámica del idioma. Porque la dinámica del idioma es, hay conjunciones pospositivas que significan nunca van a aparecer en primer lugar en la oración, pero eso no quiere decir que la palabra que aparece en primer lugar tiene énfasis, de ninguna manera. Sí, Lalo. Por ejemplo, yo me acuerdo que alguna vez vi, ¿no? Que decían que en griego, cuando se hacía una sucesión de nombres, el orden mismo en el que aparecían los nombres daban como cierto sentido de importancia. Y entonces, por ejemplo, de ahí los romanistas sacan la conclusión de que entonces Pedro, como aparece al principio, tiene una prominencia y la tiene en cierto sentido
entendida en contexto y ahora sí que con un contexto canónico, pues tiene un sentido porque él como que representaba la totalidad, eso no lo hacía superior a los demás. Pero a veces, me parece que alguna vez escuché algo así. ¿Sería algo similar eso de la posposición? ¿Que Eh, sería una mala interpretación? sí, sería una mala interpretación porque no se entiende la gramática. No se entiende la gramática. Pero en el caso de Pedro, o sea, realmente sí hay un aspecto de veracidad en esa afirmación, de que si Pedro aparece en primer lugar en todas las listas de los apóstoles, es porque todos los apóstoles o todos los escritores lo identificaron como el líder de los 12. Claro. Pero como lo mencionas, no significa que fuera más importante, Ujú. no significa que tuviese más cercanía con el Señor, de ninguna manera. Si ese fuese el caso, entonces Juan debería de estar en esa posición, puesto que es el discípulo amado, ¿no? Pero Sí. más bien en ese caso específico es imponer una teología sobre la gramática, Ujú. imponer una teología sobre la gramática. La gramática sí nos indica que hay cierta preeminencia de alguna forma, pero no está indicando mayor valor o mayor autoridad de ninguna manera de Pedro. Subordinación de los subsecuentes no existe como tal, ¿no? No, tampoco hay sucesión ni nada semejante. Sí, Gracias. sí, hermano. Bueno, eh, mencionaba esta sección, patrones oracionales, que constituye la sección de información avanzada en su material. De verdad que les sugiero, léanlo con detenimiento. No necesitan memorizarse ni aprenderse toda esta información en este momento, pero sí ténganlo como un aspecto de referencia. Y la razón es entender cuáles son las potenciales formas o alternativas de estructura de una oración en griego va a ayudar mucho. Porque cuando ustedes vean un verbo específico, entonces van a saber, ok, este verbo tal vez necesita dos complementos o dos elementos adicionales, que puede ser complemento directo, complemento indirecto, un adverbio o algo parecido. Entonces, entender a grandes rasgos al menos, esta estructura de las oraciones del griego va a ayudar mucho para que ustedes avancen en su proceso de interpretación. Otra vez, no necesitan memorizar esto no se les va a preguntar en el examen final. Sin embargo, sí es muy práctico, sí es sumamente práctico para su aprendizaje del idioma y de manera específica su práctica de interpretación. Entonces, ténganlo en cuenta. Yo espero convertir esta presentación en un PDF y mandárselas ahí a la plataforma de Canvas para que puedan acceder a ella y, y bueno, puedan revisarlo. Viene en su libro, pero aquí está sintetizada de una manera, este, pues un poquito diferente, ¿no? Entonces, se los voy a estar mandando y les voy a indicar cuándo ya va a estar listo ahí en el sistema. Bueno, si no hay más preguntas con relación al conjunciones, entonces vamos a pasar al tema de las preposiciones. El tema de las preposiciones. Vamos a considerar las preposiciones. Recuerden este otro aspecto estructural o de función en el idioma, que también existen en español y son bastante importantes. Eh, Mencionaba hace un momento, necesitan memorizar las principales conjunciones y las principales preposiciones con sus respectivas funciones, porque también de ello va obviamente a depender su habilidad, su práctica en el proceso de interpretación. Entonces, ¿qué es una preposición? Fundamentalmente una preposición es una palabra de función o estructura que señala una relación entre el término con el cual está asociado de manera cercana
y el referente al cual está modificando. Entonces, son términos, son palabras que establecen relaciones, son puentes que establecen relaciones. Estas uniones que presenta el idioma con la finalidad de dar lógica, coherencia, cohesión al discurso que se está presentando. Muy frecuentemente, muy frecuentemente, las preposiciones, perdón, tienen una función adverbial. Muy frecuentemente. Ahora, si estamos hablando de que tienen una función adverbial, significa entonces que nos van a ayudar para entender cómo se realiza la acción, cuándo se realiza la acción, dónde se realiza la acción, cuál es la causa o el propósito por el que se utiliza por el que se practica o se hace esa acción. En fin, es importante que nosotros prestemos atención a los potenciales matices, a los potenciales formas de uso de las preposiciones. Y nuevamente, yo sé que es difícil, pero mi sugerencia, lean al menos dos veces esa sección del eh, las preposiciones, porque realmente tienen un impacto sumamente importante para entender la estructura. De hecho, en inglés hay un libro que se llama Teología y Preposiciones y Teología en el griego del Nuevo Testamento. Y lo que el autor hace es evaluar cuál es la manera en la que el uso de algunas preposiciones específicas tiene un impacto teológico, una carga teológica. Por ejemplo, ustedes seguramente han escuchado la expresión que Pablo usa recurrentemente en todas sus epístolas, la expresión en Cristo, en Cristo. Bueno, es la preposición en más la palabra Christos. Pero no solamente Pablo está señalando una relación gramatical en el sentido puro, digámoslo así. Pablo está también tratando de comunicar un aspecto teológico. Entonces, es sumamente importante que nosotros entendamos cuáles son los potenciales usos, matices de las preposiciones, porque de ello también va a depender nuestra interpretación del texto. Ahora, algunas preposiciones tienen un mayor impacto en el aspecto teológico que otras, pero en todas ellas nosotros necesitamos saber cuáles son las variables de utilidad, de uso. Normalmente una preposición y su término forman un sintagma preposicional, lo que podríamos denominar también una frase preposicional en el cual la cabeza o la parte introductoria es la preposición y lo que continúa es el objeto de la preposición o nos indica una relación específica que existe entre la preposición y su contenido. Pero también lo podríamos denominar de esta forma un sintagma preposicional. Esta sería de alguna manera la forma en la cual nosotros vemos preposiciones, por ejemplo, en español. El hombre corre hacia los árboles. El hombre corre hacia los árboles. Entonces tenemos el sujeto, el hombre, el verbo corre, tenemos la preposición hacia y tenemos el complemento eh, directo, los árboles. Entonces, la preposición, todo esto se considera, por lo tanto, el sintagma preposicional o frase preposicional. Ahora, en este caso, la preposición hacia, lo más probable es que nos esté indicando locación. ¿Hacia dónde corre? ¿Hacia qué lugar? Ah, los árboles. Entonces, yo estoy en este momento identificando la función de esta preposición. Es un uso locativo. Me está indicando un lugar. Ahora, cuando ustedes comiencen a leer el texto en griego y observen preposiciones, traten de considerar, traten de pensar cuál es la manera
en la que esta preposición nos ayuda a entender la expresión más amplia que sería el enunciado o la oración. Si recuerdan, hace un momento mencionábamos, en la mayoría, en muchas ocasiones, la frase o el sintagma preposicional va a tener una función adverbial. Eso significa, este sintagma nos describe hasta cierto punto algún aspecto del verbo. Corre hacia dónde. Hacia, locativo, los árboles. Entonces es importante que nosotros aprendamos a ver estas relaciones, porque de ello obviamente va a depender nuestra habilidad en el proceso de interpretación del texto. En español nosotros tenemos un vasto número de preposiciones entre, a través de, cerca de, bajo, sobre, de, hacia, desde, junto a, alrededor. Recuerdo mucho mi maestra de español en la secundaria me dijo, tienes que aprenderte las preposiciones y bueno, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, este, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo necesitamos hacer nosotros ahora en griego. Dependiendo de la preposición que nosotros usemos, por ejemplo, en este ejemplo, va a ser el significado. El hombre corre entre los árboles. No es lo mismo que decir el hombre corre desde los árboles. El entendimiento es diferente. Aunque todos los demás elementos son los mismos, el simple cambio de la preposición nos indica una alteración en el significado. Así de importantes son las preposiciones. Y también, así de importantes son las conjunciones. Entonces, es sumamente importante que nosotros eh, aprendamos a observar y a analizar la relación que la preposición nos señala en la oración específica que estamos estudiando. Ahora, una preposición griega es una palabra de función que se combina con un sustantivo o pronombre de caso determinado para formar un sintagma que clarifica el sentido de ese caso. Es una expresión un poco rebuscada, pero lo vamos a clarificar en un momento. El sentido de una preposición griega depende del caso del término, y por favor presten atención a esto. Depende del caso del término. Muchas preposiciones van a funcionar con un solo caso. Algunas preposiciones, quizá la mayoría, van a funcionar con dos casos. Y algunas cuantas más van a funcionar con tres casos. Así que nosotros necesitamos saber cuáles preposiciones van a trabajar con tres casos, que serían dativo, acusativo y genitivo. ¿Cuáles van a trabajar solamente con dativo y genitivo? ¿Y cuáles van a trabajar solo con acusativo o con genitivo o con dativo? ¿Por qué? Porque otra vez, el caso nos va a definir el significado de la preposición. El caso del sustantivo al cual estén calificando o describiendo nos va a indicar el significado de esa preposición. Entonces, por ejemplo, tenemos estos tres ejemplos en griego. Crispos de episteusen to curio. Crispo, entonces, Crispo, creyó to curio. ¿Recuerdan qué caso es este? Acusativo, ¿no? ¿No? Dativo creo que sería. To. Dativo. Ujú. Ahora, ya que lo mencionó Lalo, sé que nos vamos a confundir en ocasiones. Dijimos que el caso acusativo Ujú. normalmente es el Es el complemento complemento directo. directo. Ujú. Sin embargo, algunos verbos van a tomar el caso dativo como el complemento directo. Algunos verbos. Ya lo van a ir viendo y, bueno, la norma general, el principio general es este, pero la realidad es que siempre va a haber, Una digámoslo así, excepción. alteraciones, cambios en la gramática.
Pero observen, Crispo creyó en el Señor. Esto es lo que veríamos en español. Después tenemos Hechos 11:17. Gemín pistius sin epiton curion Jesún Christón. Nosotros hemos creído, mismo verbo, solo que este es un aoristo y este es un presente. Nosotros hemos creído en el Señor Jesús el Mesías. ¿Cómo lo vemos en español? Básicamente igual que este. Básicamente es lo mismo en español. Y tenemos otro ejemplo, Salmo 77:22. U que pistiusan en tu totheu. No creen en Dios o no creyeron en Dios. Ahora, en español, todos tienen la preposición en. Pero observen cómo hay una diferencia en griego. Aquí no hay preposición, solo está el caso dativo. Aquí está la preposición epi, pero tiene un acusativo que le continúa. Y aquí tiene la preposición en con un dativo que le continúa. ¿De quién depende el significado de esta preposición? Del sustantivo que le continúa. Dependiendo del caso, es el significado o la forma de entender la preposición particular que nosotros estamos utilizando. Pero en español lo vemos igual. Entonces, con la finalidad de que nosotros veamos estos matices, estas diferencias, es importante que vengamos al idioma original. Porque en español esto nos va a parecer, bueno, es la misma preposición. Hechos 18:8 es la misma preposición que Hechos 11:17 y es la misma preposición que Salmo 77:22. Pero no es así. En griego es algo diferente. Ahora, Mm, ¿eso puede dar un matiz diferente? Por supuesto, puede darlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un complemento directo que una frase preposicional. Y no es lo mismo una frase preposicional, en ocasiones, de una preposición epi que la de una preposición en. bien. Ujú. Entonces, necesitamos nosotros saber cómo funcionan las preposiciones para evitar matices, malas interpretaciones y conclusiones incorrectas que no están en el texto mismo. Recuerden esto, el sentido de una preposición griega depende del caso del término que están describiendo o que forma parte de esa frase preposicional. Algunas preposiciones como en siempre rigen el mismo caso, es decir, solamente van a estar, como aquí lo vimos, en dativo, 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 dativo. Sin embargo, algunas preposiciones como dia pueden regir o aceptar términos en dos casos. Y algunas, como pros, pueden utilizar o recibir términos en tres casos. Y obviamente, dependiendo de cada caso, es el significado. Por ejemplo, dia, si aparece con un genitivo, significa a través de, a través de. Por ejemplo, la palabra diámetro, a través de, ese sería un genitivo. Pero si aparece con caso acusativo, el sentido cambia. Por causa de o debido a. Y cuando llegamos a preposiciones que aceptan tres casos como pros, bueno, la situación se complica un poco más. Con genitivo puede significar en beneficio de. Con dativo, cerca de. No tiene nada que ver. Y con acusativo, hacia, nos indica dirección. Entonces, es muy importante, muy, muy importante, realmente es vital, hermanos, que nosotros tengamos un dominio de las preposiciones. Porque, otra vez,
Estos elementos estructurales o funcionales nos van a ayudar a entender la forma en la que el idioma mantiene esa cohesión. Por eso es muy importante que dominemos conjunciones por un lado y preposiciones por otro lado, porque de verdad eso nos va a abrir un panorama de entendimiento sobre el significado del texto en el idioma original. Eh, el significado de las preposiciones es un abanico de alternativas, pero también es importante entender que hay ciertas preposiciones que se van a empalmar en significados. Por ejemplo, todas estas preposiciones, esas tres, en, pi, eis, pueden significar en, y de esa manera las tres comparten un significado común. O pueden tener un significado que comparten solamente entre dos. Epi y eis significa a, o en y eis significa junto a, o en y epi significa sobre. Entonces, es importante que nosotros sepamos de manera general cuál es su significado, pero también es importante que seamos conscientes de que va a haber cierto empalme entre el significado de las preposiciones. Y es parte del idioma y es parte incluso de eh, la dinámica en la que básicamente cualquier idioma funciona. El español tenemos algo parecido. Hay preposiciones que se empalman en su significado, en su función con otras preposiciones. Así que necesitamos ser conscientes de estas funciones de las preposiciones. Eh, ¿Preguntas, hermanos, hasta aquí? Rich. No, de acuerdo. Ahora, lo que ustedes tienen en el vocabulario es el significado más común, pero no es un significado exhaustivo. Eh, si bien nos van a servir como una orientación general para traducir un texto, debemos de ser conscientes que en ocasiones el significado puede ser diferente y básicamente lo que nos va a ayudar para que sepamos con más precisión cuál es su significado es el contexto. Siempre el contexto es central en el proceso de la interpretación. Entonces necesitamos estar leyendo y releyendo para que sepamos cómo está funcionando una preposición específica. Eh, la idea es, eventualmente ustedes van a tener que invertir en un diccionario de idiomas bíblicos, uno de griego, uno de hebreo, para que vean las alternativas. Eh, por ejemplo, vean la preposición griega clarifica el sentido del caso. Ego e baptiza humas judati, autos de baptisei humas en pneumati hagio. Está hablando Juan, el que bautizaba, Marcos 1:8. ¿Recuerdan qué palabra es esta? Yo Ajá, dame un análisis de esa palabra. es, sería, da- bueno, segunda posición masculino, dativo, singular. Bueno, no es dativo. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Recuerdas? Y creo que era personal. Es un pronombre personal. Es primera, segunda o tercera persona. Eh, primera, Primera persona. Ajá. ¿Y cuál sería el caso? caso, bueno, Acuérdate creo de que los cuatro es casos. nominativo, no sé si ¿Es sería nominativo, singular o plural? singular. Singular. ¿Cómo lo traducirías? Creo que lo mencionaste. ¿Cómo lo traducirías? Yo, Yo. Yo, ese es un verbo auristo, he bautizado. ¿Alguien nos dice el análisis de esta?
Es eh, perdón, eh, no, es acusativo, Ajá. Primero, ¿qué tipo de palabra es? es un más, es creo que ustedes, ¿no? Es un pronombre, Pronombre personal, primera, ujú. segunda o tercera persona. Segunda persona, Caso, acusativo. número, Eh, ¿Número? Perdón, me perdí. sí, número, singular o plural. Ah, ya, ok. Es plural. Entonces, yo los he bautizado a ustedes, Júdate. La traducción es agua, pero ¿quién me da el análisis gramatical de este sustantivo? Dativo neutro singular. Dativo neutro singular. ¿Cómo sabemos? Recuerden, la iota siempre está en el dativo. Entonces, yo los he bautizado a ustedes agua. Eso se leería sin atenuar la traducción. Pero sabemos que se está refiriendo, yo los he bautizado a ustedes. Y aquí puede haber dos opciones de preposición, en agua o con agua. El punto es, este dativo se considera un dativo instrumental. Nos está indicando el instrumento utilizado para realizar esta acción. Yo los he sumergido a ustedes en agua. Ahora, vamos a la siguiente oración. Recuerden, ¿qué tipo de palabra es esta? Una O sea, preposición. preposición, ¿no? No, Creo que es una palabra que une, creo que sería... Conjunción. Conjunción. correcto, es una conjunción. Ahora, Alex, eso es lo que tú preguntabas. Pregunta, ¿por qué no aparece en primer lugar en la oración? eh, bueno, prácticamente como, bueno, por lo que, por lo que usted nos explicó, hermano, sería que por el orden gramatical no puede estar en primera posición, se puede decir tiene que estar segundo y en dado caso de tercera posición. Ya en español pues ya cambiaría la manera que se traduce. Correcto. Es una conjunción y tiene una posición pospositiva, no aparece en primer lugar. Nunca aparece en primer lugar. Raras veces, pero puede aparecer en segundo o hasta en tercer lugar. Ahora, de puede traducirse como pero. ¿Quién nos analiza esta palabra? ¿Qué tipo de palabra es? El de autos Ajá. Autos. Autos. Es un está en artículo personal, ¿no? Pronombre, Ok. Pronombre. No, no es artículo, es pronombre. es pronombre. Observen cómo tenemos pronombre personal, primera persona, pronombre personal, segunda persona, pronombre personal, tercera persona. Bueno, ya les di la respuesta. Tercera persona. ¿Quién me dice el caso y el número? nominativo singular. Mm, Nominativo singular. Pero él, bapticei. Observen que es la misma raíz, bapt, bapt,
Simplemente hay unos cambios. Aquí este es un aoristo y este es un futuro. ¿Cómo sabemos que es un futuro? Ah, por la sigma que tiene ahí. Baptisei, pero él bautizará. Esta terminación ei, ¿qué nos indica acerca del verbo? Ya vimos que es un futuro, es un indicativo. Vamos a decir que es una voz activa. ¿Quién me dice persona y número? Tercera persona del singular, ¿no? Tercera del singular. Él los, él bautizará. Y después tenemos este, que es el mismo que este. Ustedes. ¿A quién? A ustedes. Es un pronombre personal, segunda persona, acusativo plural. A ustedes. Pero observen aquí, tenemos una Pues, preposición. ¿Cómo? preposición. Preposición. Ahora observen el paralelo que está presentando Juan. Observen el paralelo que está presentando Juan. Yo he bautizado, él bautizará. Yo los he bautizado a ustedes, él los bautizará a ustedes. Pero aquí tiene una oración de complemento que no nos indica el... No es conectada por ninguna preposición, pero aquí sí. Así que la pregunta es, ¿creen ustedes que la presencia de esta preposición tenga alguna función que diferencia el tipo de bautismo que señala Juan que practicó él con el que va a practicar el Señor Jesús? No, yo opino que esa preposición, califica toda la oración, ¿no? Esa es la frase preposicional o el sintagma preposicional. Y sí, esta preposición nos ayuda a entender el significado de esto. En puede ser locativo, locación, lugar, normalmente. Y un aspecto específico de locación que utilizan las gramáticas es la esfera o ambiente. Esfera o ambiente. Entonces, lo que está diciendo Juan es, Él los va a bautizar ustedes en la esfera, en el ambiente del Espíritu Santo. Entonces, su bautismo es realmente diferente al bautismo de Juan. Bueno, el punto es, la idea es, vean cómo una preposición nos va a indicar realmente el sentido, el significado del texto. Y es muy importante que le prestemos atención. Muy, muy importante. Algo importante que debemos recordar, las preposiciones griegas no cambian, no se declinan, son permanentes en un sentido, aunque sí pueden sufrir algunas alteraciones menores debido a su relación con palabras que inician con una vocal, por cuestiones de pronunciación. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen esto en su manual. La preposición apo puede cambiar porque pierde una vocal, omicron, o por cuestiones de relación con otra consonante. Entonces puede escribirse como ap o af. Y de la misma manera, cada una de estas tiene algunos accidentes semejantes. Ahora, la idea no es que ustedes se memoricen las causas de esos cambios. Pueden hacerlo y pueden regresar hasta el capítulo 1 donde nosotros vimos diptongos, etcétera, y estos cambios o accidentes que ocurren a nivel de las palabras. Pero lo importante es que ustedes sepan esto, la manera en la que aparece una preposición de manera normal, digámoslo así, puede cambiar y va a cambiar. Va a cambiar de hecho. Cuando ustedes, seguramente ustedes lo han notado, si continúan leyendo Primera de Juan, ustedes se darán cuenta de que hay preposiciones que en lugar de aparecer de esta manera, aparecen de alguna de estas.
Y no es que sea una preposición diferente, simplemente son accidentes en la grafía debido a los cambios comunes normales de el idioma. Pero eso es completamente normal, completamente normal. Entonces, solo ténganlo en cuenta de que estos cambios van a suceder y cuando los encuentren puedan ustedes saber que se trata de una preposición o incluso también una conjunción, como lo veíamos hace un momento. Si tenemos la conjunción a la, algunas veces la A cae, queda un apóstrofe, cuando empieza otra palabra que empieza con una vocal. Entonces, eso mismo va a suceder con las preposiciones. Esta siguiente gráfica ayuda un poco, si se le ponen atención, ayuda un poco para que vean cuál es la relación que existe con las diferentes preposiciones y el caso, y el caso. Entonces, por ejemplo, tenemos Juper con acusativo, tenemos apo con genitivo, epi con genitivo, metá con acusativo, pero también tenemos metá con genitivo y el significado es diferente. Así que necesitamos nosotros observar cuál es la forma en la que se debe de entender el término. Por ejemplo, día con genitivo es diferente. Bueno, creo que no está aquí el otro día, pero catá con genitivo es diferente de catá con genitivo, puede tener una variedad, otra función. En fin, el punto es, esto simplemente es como una ayuda visual para que ustedes puedan eh, tener una apreciación de cuál es posiblemente la función de la preposición dependiendo del caso en el cual se presenta. No sé, la idea no es que memoricen esto, si esto les ayuda para eh, dominar más las preposiciones, una alternativa podría ser imprimir esto en una página más grande para que ustedes puedan tenerla cerca de ustedes y de esa forma utilizarlo como una referencia rápida para su proceso de lectura y de interpretación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos rápido y después vamos a continuar con un aspecto adicional de las preposiciones que es sumamente importante. Marcos 1:23, en ente sunagoge auton anthropos. Había en la sinagoga de ellos, un hombre. Había o estaba, un hombre estaba en la sinagoga de ellos. Aquí falta el genitivo autón. Ahora, ¿qué nos indica la preposición en? Locación, lugar, un espacio en el cual se encontraba ese hombre. Recuerden, las preposiciones comúnmente tienen una función adverbial. Así que esto nos ayuda a entender dónde estaba. ¿Dónde estaba? En la sinagoga, en el lugar, la sinagoga. Entonces, cuando ustedes vean una preposición, traten de hacer una pregunta. ¿Está describiendo, qué está describiendo acerca o cómo me está ayudando a entender el verbo? ¿Cómo me está ayudando a entender el verbo? Y eso nos va a abrir el panorama para que podamos ver con claridad el uso de esa preposición. En paraten thalasan. Él estaba paraten thalasan, junto al mar. Pues el junto a o cerca de el mar. En un sentido también nos indica locación, cercanía.
Eh, entonces, las preposiciones, el significado en este caso, en el ejemplo anterior y aquí, de alguna manera se empalman porque indican locación, aunque obviamente el autor los está utilizando de forma diferente por las circunstancias que está describiendo. Otro ejemplo, ho Jesus eipen autois, para anthropos tuto adunaton estin, para de theo pantadunata. Jesús les dijo a ellos, o les respondió, para las personas esto es imposible, o para ellos es algo incapaz, pero para Dios todas las cosas son posibles. Entonces la preposición para está describiendo para las personas esto es imposible. Y aquí hay una formación interesante que nosotros podríamos pensar que es enfática, pero no lo es. Esta oración, para de theo pantadunata. ¿Por qué podríamos pensar que es enfática? Ah, porque la preposición no está al inicio, pero sí lo está perdón, la conjunción no está al inicio, pero la preposición sí lo está. ¿Indica énfasis? No. Eso es convención del idioma. Por eso es sumamente importante entender cuáles conjunciones sí son pospositivas, como lo es de, gar, own, etcétera. Si entendemos que estas son conjunciones pospositivas, no nos vamos a confundir pensando que esto está enfatizado. No es así. Es convención del idioma. Y es sumamente importante que lo entendamos para que no caigamos en esa trampa. Un ejemplo adicional. Apethanen de Balak kai evasilewen ant autu Yobab cuyos sará ek bosorras. Ahora vean esto. Aquí esto debería de ser anti. La pregunta es, ¿dónde está la iota? Pues se cayó. ¿Cuál es la razón? Porque el pronombre comienza con una vocal. Así que nos quitan la iota y nos ponen un apóstrofe. Esa es la dinámica general que pasa con preposiciones y conjunciones. Es muy común. Esto es muy común, así que presten atención a esto. Si saben que esto va a suceder, que en ocasiones las preposiciones o conjunciones van a perder la última vocal, ya van a anticipar, ok, esta es la palabra anti, solo que perdió la vocal porque está parado junto a otra palabra que empieza con otra vocal y las dos vocales no pueden estar de forma contigua. Bueno, eso va a pasar. Murió Balac y reinó en lugar de él, Jobab, hijo de Sera de Bosra. Murió Balac y reinó Anti en su lugar, o en lugar de él, Jobab, hijo de Sara, Ek Bosra. Aquí nos está indicando el lugar de donde proviene, de Bosra, el origen. Entonces, el origen geográfico específicamente. Bueno, estas son otra vez solo algunos ejemplos de las preposiciones. Algunas preposiciones también van a funcionar de forma adverbial, de manera más directa. Geos entauza eboecesen gemin curios. Desde ahora lo conocen. Desde ahora. A partir de este momento está hablando de temporalidad. Algunas hablan de locación, algunas hablan de manera, la forma en la que se realiza una acción, algunas hablan del tiempo. Esta es una de ellas, es temporal. Desde ahora lo conocen. Y bueno, habría que entender el contexto para ver con más claridad, ¿no? Otro ejemplo, a partir ginosque autón. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Otra vez solo está fungiendo de una forma directamente adverbial. Aunque en la mayoría de las ocasiones
las preposiciones van a tener una función generalmente adverbial. ¿Preguntas hasta aquí? De acuerdo. Ahora, hay algo importante que necesitamos ver y esto es las preposiciones prefijadas. Preposiciones prefijadas. ¿Qué significa esto? Que en algunas ocasiones, algunas preposiciones van a preceder, van a estar pegadas, ya sea a un verbo o a un sustantivo, como un prefijo. Y obviamente van a formar términos compuestos, términos compuestos. Debido a la pronunciación, la forma de escribir de algunas preposiciones seguramente se va a ver afectada, se va a ver afectada. Y en consecuencia, el sentido de formas compuestas es hasta cierto punto impredecible, impredecible. Ahora, ¿por qué es impredecible? Por la siguiente razón. En ocasiones tendemos a pensar que la suma de los componentes nos da el significado. Esto es, bueno, si sumamos el verbo fulano de tal más, o bueno, más bien al revés. Si sumamos la preposición, jupó, por ejemplo, más un verbo fulano de tal, la suma de estos dos elementos equivale a un significado específico. La realidad es que esto no funciona así, no funciona de esta manera. Algunas personas, cuando hacen estudio de palabras, apelan mucho a la etimología. Bueno, es que esta es una palabra compuesta y proviene de la preposición fulana de tal más el sustantivo tal y por lo tanto significa esto. No es una ecuación matemática. Aunque quisiésemos verlo así, no es una ecuación matemática. Es más complejo. Un idioma es más complejo que la matemática, o al menos que la aritmética. El punto es, el significado es determinado por el uso del término. El significado es determinado por el uso del término, no por la etimología o que sería equivalente a la suma de componentes. Y hermanos, de verdad esto es sumamente importante, sumamente importante. Eh, no sé si a Alex experimentó algo parecido a esto cuando estudiaste la preparatoria o bachillerato, no sé cómo se le denomina allá, pero aquí en México, en el bachillerato general, nosotros cursamos una clase que se llama Etimologías Grecolatinas del Español, en lo cual conocemos las etimologías de muchos términos en español. Y entonces, a algunos de nosotros nos resulta muy fácil apelar, es que la etimología significa esto. Y entonces tratamos de definir ciertas palabras basado en ese elemento, ¿no? Es que la raíz es esto y por lo tanto el término compuesto significa esto. Pero no. Lo que necesitamos recordar es, cuando estamos hablando específicamente del estudio del Nuevo Testamento, el uso que el autor le da concretamente al término es el significado que el autor está tratando de comunicar. Así que necesitamos, por lo tanto, sumergirnos en la forma en la que el autor está redactando, está escribiendo, está comunicando. Una de las razones, y quizá, o espero que esto ya lo empiecen a pensar de esta forma, una de las razones por las cuales ustedes tienen que leer Primera de Juan todas las semanas es porque el significado de los términos es, de alguna manera, provisto por todo el contexto de todo el discurso de esa carta. No es por el significado de las palabras aisladas o la etimología de cada palabra. No, así no funciona. El significado es transmitido por un discurso, la totalidad de un mensaje que el autor dividió quizá en diversos segmentos, que no son los capítulos y versículos que tenemos en nuestra Biblia, pero sí es de alguna manera
fácil de identificar cuando nosotros prestamos atención a la forma en la que el autor utiliza el lenguaje. Entonces, es sumamente importante este aspecto, hermanos. El uso, el uso del lenguaje es lo que determina su significado. Entonces, por eso es muy importante leer de manera contextual el texto del Nuevo Testamento para que sepamos qué significa y qué significó en ese momento para el autor que estaba redactando o presentando un discurso. Adelante, Lalo. Aunque ciertamente parece que Pablo sí inventó algunos términos, sumando, como prefijando de alguna forma, usando prefijos o sufijos, algunos términos dándoles el sentido teológico, ¿no? ¿Es correcto? Ah, normalmente no estoy seguro de si Pablo compuso muchos de los términos. Es posible que sí. Eh, Sin embargo, sí es importante leerlo en su contexto teológico. O sea, Pablo, por ejemplo, específicamente, eh, después de su encuentro con Cristo, obviamente empieza a filtrar todo, absolutamente todo lo que sabe por medio de esta revelación que tuvo de Cristo. Entonces, obviamente, su mensaje es, de alguna manera, eh, se me fue el término que quería usar, pero es de alguna manera predispuesto por la teología que Cristo le enseñó a Pablo. Entonces, estoy de acuerdo con eso, aunque no estoy seguro de si Pablo compuso, digámoslo así, algunos de los términos. Sé que algunos de los términos eran bastante comunes o al menos existían en el contexto del griego clásico y del griego koiné, pero Pablo les da quizá un matiz particular por la teología que está tratando de comunicar. Adelante, Magdiel. Este, pensaba, bueno, tenía dos cosas en la mente. Uno es, por ejemplo, aquí cuando dice que es por el uso y no por la etimología. Me acuerdo que en alguna ocasión escuché a Sproul y también creo que lo volví a ver en otra parte, otro lugar, que por ejemplo cuando analizaban esta palabra de Paracletos, o creo que era Paracletón, bueno, ahí en 1 de Juan 2, Sí, sí acudían a esa manera como etimológica porque decían, no, pues el prefijo de ahí es para, ¿no? Que es sí, como al lado, ¿no? Para legal, junto paramédico. a, sí, Ajá, junto a, y después está este verbo kaleo, que es llamar, ¿no? Es toda la claro, idea de ahí, alguien llamado por estar junto a ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de razonamiento no es como tan válido, digo, por el que dice que se termina por el uso y no por la etimología. Es la primera. Y la segunda, ahorita que hablaba el hermano Lalo de los conceptos de Pablo, pensaba en ese superclásico de Gilasmos, ¿no? De Romanos 3:25, este, la propiciación en español. Ese, por ejemplo, entiendo que ese término era muy usado culturalmente como para hablar de cuando, pues sí, o sea, pues gente, pues como pues gente gentil ofrecía sus sacrificios a sus dioses para apaciguar su enojo, por decirlo así, y por eso he escuchado que muchos como que decían, no, ¿cómo esto, no? Eh, pero Pablo le da entonces otro matiz ahí. Bueno, tenía duda de esas dos palabras. Gracias, hermano. sí. Respecto a lo que mencionan, hay un recurso, eh, déjenme ver si lo encuentro por aquí. Donald Carson tiene un libro llamado Falacias Exegéticas. Falacias Exegéticas. Creo que estoy casi seguro que es publicado por la editorial CLIE. Casi seguro. Eh, Tendría que corroborarlo, pero si hacen una búsqueda rápida allí en Amazon o en Mercado Libre, eh, Falacias Exegéticas es el nombre, no, no lo tengo en la mano, pero eh, una de esas falacias comunes es la apelación a la etimología. La apelación a la etimología. Ahora,
¿Cuál es el problema eh, con mucho de la teología y comentarios que nosotros vemos que fueron producidos o con ciertos hombres cuya formación aconteció, digámoslo así, hace más de 30 o 40 años, que la mayoría de ellos fueron educados o recibieron su formación con ese tipo de enfoque, donde la suma de los elementos, de alguna manera, define el significado del término que ha sido compuesto. Entonces, desde un punto de vista lógico, sonaría razonable. Pues si es un elemento compuesto y lo descomponemos, si en español sumamos el significado de sus partes, pues va a tener sentido. Ah, pero desde el punto de vista gramatical, esa no es la manera en la que el idioma funciona, porque no es la suma de las dos partes o tres que constituyen esa palabra lo que da como resultado el significado, sino el uso que un autor da a ese término, a ese término. Entonces, eh, la, la instrucción general, la sugerencia general es la, la forma más fácil y más segura de saber el énfasis o el matiz que un autor le quiere dar a un término es usa el contexto inmediato del discurso. Identifica el contexto inmediato de que está rodeando al término que está utilizando ese autor. Y de esa manera vamos a nosotros tener una perspectiva más apropiada, más completa de a qué se estaba refiriendo el autor. Eso con relación a la primera pregunta. Eh, en segundo lugar, lo que mencionas, la pregunta esa de Gilasco, lo que necesitamos recordar es esto. El griego del Nuevo Testamento es un griego koiné. ¿Qué significa koiné? Es común, es común. Eh, Son términos, son palabras que utilizaban de manera habitual. Obviamente sabemos que hay términos que son menos comunes hasta cierto punto, pero forman parte todavía de eh, el griego comunicativo que se ocupaba en aquella época. No es un griego literario como sí lo pudo haber hablado Pablo o Lucas, por ejemplo, o el autor de Hebreos, que estaría más cercano al griego clásico, pero tampoco es un griego vulgar, que sería el que se utilizaba en los barrios más bajos, ¿no? Como lo que nosotros escucharíamos en nuestro español, si alguien bate pito, es un español vulgar, honestamente. Es un, es un, es un griego, digámoslo así, de clase media, pero es común. Entonces, si bien Pablo utiliza las palabras comunes, parte de lo que mencionábamos hace un momento es, Pablo ahora les da un matiz teológico particular. Pablo les da un matiz teológico particular. Por ejemplo, el concepto de justificación, dikaios, es un término legal. Es un término legal en el contexto de la Roma del primer siglo. No, no tiene necesariamente un matiz religioso. Ahora, la manera en la que Pablo lo utiliza es precisamente como una afirmación legal. Una persona que ha sido justificada es declarada justa, pero ahora lo que subraya Pablo es un aspecto teológico con relación a Dios, con la relación ahora que tiene con Dios. Entonces, si bien el concepto de propiciación también pudiese eh, significar o pudiese ser una palabra que se utilizaba comúnmente en el contexto secular, eh, Pablo otra vez le está dando un matiz específico. Y ese matiz es, Cristo es el instrumento que Dios ha utilizado para lograr nuestro perdón. Te pongo otro ejemplo. El concepto de curios. Curios. ¿Por qué es tan polémico, por ejemplo, en Filipenses, que Pablo utiliza el concepto de Jesucristo es Señor? Filipenses 2:11.
¿Por qué es tan polémico? Ah, bueno, porque contextual, cultural, históricamente, Filipos no era una ciudad sin importancia. Era una ciudad sumamente importante, era una colonia romana. Y es una ciudad en la cual cuando tú nacías ahí, automáticamente nacías con la ciudadanía romana, que era algo complejo. Era algo caro también desde el punto de vista económico. Así que cuando alguien nacía en Filipos, se sentía, ah, pues yo soy ciudadano de Filipos, soy ciudadano romano. Ah, pero eso tenía una repercusión y la repercusión es, tienes un amo y tu amo es el César. Tu curios es el César. Así que cuando Pablo utiliza esta expresión, que toda rodilla se doblará para que toda lengua confiese que Jesucristo es curios, es Señor para la gloria del Padre, es un texto polémico porque está indicando, es cierto, existe un rey humano que es el César, pero hay un ser que es mucho más poderoso, mucho más importante que el César, que es Cristo. Ahora, Pablo está dándole un significado netamente diferente, no en un sentido, no en un sentido. Está utilizando el concepto de curios como señor, amo, dueño, soberano, pero ahora simplemente lo está complementando, digámoslo así, con ese matiz teológico. Cristo es Señor y está por encima del César y de cualquier otra autoridad. Entonces es importante que nosotros prestemos atención al uso que el autor le da a esos términos para evitar conclusiones incorrectas. Y un comentario adicional, solamente regresando a la primera pregunta. Si bien eh, respeto mucho a Arcis Sproul, tuvo un ministerio bastante importante. Hay algo importante que reconocer de él en términos de estudio bíblico, en términos exegéticos. La enseñanza de nuestro hermano Sproul era principalmente dogmática, doctrinal y no necesariamente exegética. No necesariamente exegética. Entonces, ese pequeño detalle es importante de considerarlo. Ah, hay que aplicar lo que Pablo dice ahí a los tesalonicenses, ¿no? Examínenlo todo, retengan lo bueno. Adelante. No, muchas gracias, hermano. Sí, ayuda bastante. La verdad es que no había, este, no, sí, no lo había visto bajo esa consideración que dices, lo del hermano Sproul y todo eso que mencionas. Eh, entonces, eh, este concepto de gilasmos, ahorita que lo mencionaste como el instrumento por el cual pues, el Señor, Dios consigue nuestro perdón en Cristo, pero entonces sí es correcto decir esta palabra específicamente sí significa el apaciguamiento de la ira de Dios. Sí, Lo digo en términos esos gramaticales como tal, ¿no? Eh, gramatical y teológicamente, o sea, cuando estamos hablando del Nuevo Testamento, otro aspecto que debemos recordar, ¿no? Son dos aspectos que debemos mantener en mente. Por un lado, el griego koiné es un idioma como cualquier otro idioma que conlleva significado por medio de sus palabras. Estamos convencidos de esto. Pero, a la misma vez, necesitamos recordar el carácter del Nuevo Testamento, que es, segunda de Pedro 1, versículos 20-21, el texto inspirado por Dios, el texto que Dios ha dado por medio de sus siervos, los apóstoles o los allegados a los apóstoles. Entonces, Dios utiliza un lenguaje humano porque su intención es comunicarse con los hombres de tal manera que el hombre lo pueda entender en un lenguaje común. Por eso utilizó el griego koiné. Pero al mismo tiempo es importante entender el carácter sobrenatural del Nuevo Testamento, en el cual Dios vierte su propia mente, la mente de Cristo, para que nosotros podamos conocer a Dios. Entonces, eh, es muy importante que mantengamos este balance en ambos, en nuestro proceso de estudio. No podemos aislarnos completamente de lo teológico y quedarnos únicamente con lo gramatical, porque entonces nos vamos con los liberales. O sea, ellos, los análisis gramaticales que los liberales hacen son fabulosos. Y te soy honesto,
los mejores comentarios bíblicos que yo he leído que analizan la gramática del texto son liberales, los mejores, de verdad. Se meten a las profundidades de la gramática y deshacen, pero su teología está completamente errada, completamente errada. Entonces, no queremos caer en ese lado. Pero tampoco queremos ir al lado de los fideístas plenamente, donde decimos es que la palabra es puramente inspirada a tal grado que el griego del Nuevo Testamento, como decían en el siglo XVIII y XIX, es un idioma no humano. O sea, llegaban a decir, es un griego tan extraño que es un griego no, es un idioma no humano. Por eso le llamaban el idioma del Espíritu Santo. No queremos irnos a ninguno de los dos extremos, necesitamos un balance. Analizar la gramática con la cual Dios se comunicó, que es el griego koiné, pero entender que esa gramática de alguna manera está comunicando un mensaje teológico. Entonces necesitamos mantener este balance. Y si bien Pablo utiliza el concepto de gilasterion ahí en Romanos 3:25, es lo mismo que utiliza Juan en 1 de Juan 2, es una palabra común. Ahora lo que necesitamos hacer es comprender cuál era el uso contextual, sí, de ese término, pero cuál es el uso particular que este autor quiere darle mientras lo mezcla con otros términos en un discurso específico. Eso es lo que nos va a ayudar a entender el matiz, el énfasis de esa expresión. Que es como, por ejemplo, sí, porque había visto eso, he leído bastante acerca de esa palabra de gilasterión, y entonces sí se puede decir que sí es correcto decir, pues sí, o sea, esa palabra es cierto, lo usaba la gente pagana pues para sus ídolos, apaciguar su enojo con sacrificios, pero Pablo le da otro matiz cuando lo introduce en Romanos a esta palabra de gilasmos como sacrificio que apacigua la ira, pero no de un ídolo, sino de Dios, y es Cristo ese sacrificio. Se puede decir que eso es correcto. Y una última, este, bueno, eso que a lo mejor es más teológica ahorita. Eh, por ejemplo, al evangelizar, por ejemplo, ¿no? A lo largo, pues, por ejemplo, de los años, pues, como así siempre lo he entendido y dicho, es, pues, les adviertes a la gente acerca de sus pecados, la ira de Dios que es sobre ellos y que vayan a Cristo para que los salve de la ira de Dios, sus pecados, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en el libro de Hechos, ¿por qué cree usted que parecería aparentemente un poco diferente la manera en que evangelizaban? Porque normalmente la manera en que evangelizaban los apóstoles y ellos era pues dando el testimonio de Jesús, ¿no? Él fue Jesús, hizo sus milagros, como dice Pedro, por ejemplo, en Hechos 2, ¿no? Anduvo haciendo bienes, milagros, todo, y Dios lo resucitó y lo sentó y lo hizo Señor y Cristo. ¿Será por el contexto del primer siglo? O sea, lo digo um, por qué no haber hecho como tanto énfasis en este aspecto de huyan de la ira de Dios. Nada más es duda, quiero saber su opinión. Eh, Respondiendo a la primera pregunta, es correcto, pero otra vez necesitamos subrayar el aspecto teológico. En 1 Corintios 10, Pablo afirma que son los ídolos, no son nada, en realidad son demonios. Entonces, si entendemos que cualquier sacrificio ofrecido a un ídolo es en realidad una adoración pagana, no es una adoración genuina, de acuerdo a Romanos 1:18 al 32, Romanos 3 del 10 al 18. No es una adoración del sentido pleno porque no tienen, Romanos 3:18, temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, lo que hacen, esta es, me parece, esa es la manera en la que yo lo veo. Los autores utilizan los términos de la forma correcta, les dan el sentido genuino al significado de las palabras y otra vez en su relación con Dios. Eh, respondiendo de forma rápida a la segunda pregunta, ¿cuál es la razón por la que la evangelización en el libro de Hechos es diferente a la predicación, supongamos, de Juan el que bautizaba? Ah, Hay una razón que creo está de fondo, y la razón de fondo es los autores bíblicos son selectivos. Esto es, nunca van a registrar todo lo que sucedió. Al final del Evangelio de Juan, Juan dice, el Señor Jesucristo hizo muchas otras cosas, las cuales si se escribieran, no cabrían en el mundo la cantidad de libros para registrar todo lo que hizo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los autores bíblicos? Deben de ser selectivos. Deben de ser selectivos. Ahora, ¿quién determina esa selección? Mencioné hace un momento 2 de Pedro 1.
el Espíritu Santo guió, empujó a los autores para registrar aquello que él deseaba que quedara registrado. Entonces, lo que tenemos en el libro de los Hechos es representativo, me parece a mí, de lo que sucedió en la iglesia primitiva. Y algo importante, en general, la narrativa es una descripción de los sucesos que acontecieron, en ese caso específico en la iglesia primitiva. Eh, Sin embargo, no está el elemento de juicio, por decirlo así, no está ausente. Hechos 4, Pedro predica y llama al arrepentimiento, acusándolos, ustedes, los judíos, junto con los romanos, mataron a Cristo. Hechos 6 y 7, Esteban predica y hace una acusación severa también en contra de ellos. Eh, a partir de la predicación de Pablo, Pablo también presenta, por ejemplo, ¿cuál sería la razón por la que en todas las sinagogas querían matar a Pablo? Porque su predicación era desafiante. Su predicación era provocadora en un sentido. Y en ese sentido, pienso que sí conllevaba un tono semejante al de Juan el que bautizaba, de desafiar, de acusar, de señalar. Entonces, creo que sí existe ese elemento, pero Lucas decide registrar aquello que Dios le impulsa a escribir, porque recordemos, ¿cuál es el propósito de Hechos? Hechos capítulo 2, capítulo 1, versículos 1 al 4. Decirle a Teófilo cómo continuó la obra de Cristo una vez que Cristo fue ascendido al cielo. Ah, bueno, continuó de esta manera. Y no incluye todo porque Lucas quiere describirle solo algunos aspectos que van a ayudarle para que fortalezca su fe en Cristo. Entonces, otra vez, esto es parte del proceso de interpretación. Siempre que nosotros vayamos a hacerle preguntas al texto, necesitamos considerar aspectos como cuál es el propósito del libro, en este caso específico del libro de los Hechos. Y el propósito no es tener un registro completo. El registro es fortalecer la fe de un hombre, Teófilo, en el Evangelio de Cristo. Perdón, Lalo, ¿y querías preguntar algo, hermano? ¿Comentar algo? No, nada más decir que por eso es útil, como decías, el peligro de ponerse tan exegético es caer en un extremo en el que acabamos pasando por alto la dogmática. Y es ahí en donde nuestras confesiones, credos, documentos históricos que trazan las conclusiones a las que todos los hombres han llegado en el buen sentido, creyentes, pues nos ayudan a no agarrar monte, porque ese es el gran peligro. Decir, no, pues ya tengo mejores herramientas exegéticas, entonces desecho todo lo que los hombres de la antigüedad han usado y pasamos por alto que el Señor es el Espíritu Santo el que siempre ha iluminado, guiado, llevado a su iglesia en el camino de la ortodoxia, ¿no? Claro. De hecho, una advertencia que recuerdo que nos hacía un maestro era, si en tu proceso exegético llegas a una conclusión a la que ningún teólogo a lo largo de la historia ha llegado, arrepiéntete porque posiblemente estás en una herejía. Entonces es importante lo que menciona Lalo, que nosotros cotejemos nuestra conclusión exegética con la historia de la doctrina, cómo se ha enseñado históricamente la doctrina cristiana, de tal manera que cuando nosotros lleguemos a una conclusión no lleguemos a contradecir aquello que se ha enseñado previamente. Entonces, sí, es importante ese balance. O sea, la advertencia constante que debemos tener en mente es el peligro de irnos a los extremos, ¿no? Ni puramente dogmático sin exégesis, pero ni puramente técnico, pura exégesis sin dogmática. O sea, hay que ser equilibrados, siempre ser equilibrados. Y la manera en la que esto se logra es entendiendo nuestras tendencias. Ah, si yo sé que yo tengo la tendencia de imponer mi teología sobre el texto, bueno, entonces debo mantenerme al pendiente, pero si también yo sé que tengo más la tendencia de hacer a un lado las confesiones y solamente puro texto, entonces, cuidado. O sea, reconocer de qué pata cojeo y estar al pendiente de eso. Gracias, hermano. Sí, por nada. Bueno, entonces, pero de veras, lean ese libro si pueden, Falacias exegéticas, de verdad es que es un libro excelente, un libro excelente. No digo que van a estar de acuerdo con todo lo que Carson sugiere,
pero los principios generales, las falacias generales que él presenta realmente son muy, muy útiles porque nos ayudan a estar apercibidos de cuáles son potenciales errores en los que vamos o podríamos caer si no prestamos atención a esas advertencias. Eh, Sí, claro. perdón, por eso también es que dicen que ahorita ya no está tan en uso la concordancia Strong, ¿no? Strong. Precisamente por ese tema, ¿no? Sí, sí, la concordancia Strong y el diccionario Vine, que en su momento realmente para el pueblo hispano fue un tesoro invaluable, honestamente, porque no hay tantos recursos. O sea, honestamente, si nosotros buscamos diccionarios exegéticos en español, no hay muchos. Hay una editorial en España, se llama Editorial Sígueme. Ellos publican un diccionario exegético del Nuevo Testamento. Es buenísimo. Sin embargo, hay que tener cuidado porque fue escrito por los teólogos alemanes del siglo XIX-XX y tienen una teología con tendencia liberal. Entonces, es importante saber dónde ha sido producido y cuáles son las posibles fallas que podría tener. Pero desafortunadamente es difícil de adquirir ese diccionario por el costo. Por el costo. Son creo que 3 volúmenes y cada volumen estará, no sé, entre los 2,000, 2,000 y pico de pesos. Entonces, son caros. Eh, Así que para los que somos humanos, digámoslo así, y no tenemos un recurso tan alto, la concordancia Strong en su momento y el diccionario Vine han sido sumamente útiles, pero voy a compilarles una bibliografía en español de recursos de idiomas bíblicos para que ustedes vayan buscando diccionarios, léxicos, etcétera, y puedan ir ahorrando y a ver si el Señor se los concede en Navidad o en su cumpleaños, no sé. O no sé si tengan ahí alguna persona que les esté, deseando donar. Bueno, el Señor sabe, el Señor es generoso siempre. Un Pero, mecenas, ¿no? sí, también. Sí, este, pero bueno, yo sugeriría esto, si tienen la concordancia Strong, úsenla con cautela, eh, sabiendo que a esta época ya tiene ciertos detalles por cuestiones de falta de actualización, pero aún así, creo que si no hay otro recurso, será de bastante utilidad para quienes no pueden acceder a otros recursos más especializados o más actuales del griego. Por ejemplo, esta es el que yo tengo. Sí, el diccionario exhaustivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, Vine. Sí, eh, ese, o sea, sí es práctico, tiene información útil. El detalle es que ya está bastante desactualizado. Los dos, el diccionario Vine y la concordancia Strong. Pero otra vez, si no hay más recursos, si no hay presupuesto, podemos usarlo, simplemente hay que hacerlo con cierta cautela, eh, corroborando que la conclusión a la que lleguemos sea lo más apegada al contexto en el cual estamos estudiando. Por ejemplo, usar esta herramienta de logos, ese circulito de colores y que uno le pica y sale y te dice dónde se usa y eso. Esa herramienta, por ejemplo, sí es como más útil. Es útil para que veas el sentido o los matices que puede tener una palabra, pero aún así tú necesitas definir, de acuerdo al contexto, cuál es el sentido específico. Porque un error al que podemos llegar en el proceso de interpretación, por ejemplo, y esto lo he escuchado de verdad en muchos sermones, algunos predican y dicen, esta palabra puede significar esto, 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 esto y esto, y me dan una lista de, por ejemplo, lo que vieron tal vez en Logos, esas 5 o 10 acepciones del significado o los matices. Pero eso no es un estudio bíblico. Ese es simplemente una recolección de diversos matices del texto y los presento como información. Lo que yo debo de hacer es ver qué significa de forma concreta en mi contexto, porque es mi autor el que va a determinar la forma en la que él está usando ese término en este libro específico. Eh, por ejemplo, Pablo en ocasiones utiliza algunas expresiones, la palabra sarx, carne.
No significa quizá lo mismo en Romanos y Gálatas a lo que significa tal vez en Filipenses y Efesios o Colosenses. El matiz cambia, aun cuando es el mismo autor. Pero ¿qué es lo que va a determinar el significado? El contexto. El contexto. Entonces, si bien podemos utilizar esos recursos, y sería un paso inicial, por ejemplo, eso de logos, eh, siempre es mejor dedicar más tiempo a observar cómo se está comunicando un mensaje específico en el contexto. Gracias, hermano. Sí, por nada. Bueno, vamos a considerar el artículo como marcador de cambio de función. El artículo puede regir sobre un sintagma preposicional de la misma manera que puede regir sobre un sustantivo o un adjetivo. Es decir, el artículo puede preceder toda una frase preposicional y darle ese aspecto de cambio de función, de partícula relativa o de función relativa o de función adverbial, etcétera. Un sintagma preposicional puede funcionar como un adjetivo atributivo o uno sustantivado cuando es regido por un artículo. Esto es un aspecto importante de mantener en mente. Por ejemplo, Paulos, apóstolos, Christo Jesús, dia thelematos theu, kai Timotheos, ho adelphos, tois en Colosais, hagios, kai pistois adelphois en Cristo, haris humin, kai Irene, apo theu, patros gemón. Entonces, vamos a disecar. Este es nominativo y este es nominativo. Pablo, este uso de apóstolos, un nominativo junto a otro nominativo puede llamarse un nominativo epexegético, es decir, está explicando quién es Pablo. Pablo es apóstol. Y después tenemos Cristo y Jesús, tenemos un genitivo. Este genitivo puede ser un genitivo de subordinación o de relación. Pablo, apóstol con relación o subordinado a Jesucristo, dia, preposición, Thelematus Theu, por medio de la voluntad de Dios, otro genitivo, y aquí tenemos otro par de nominativos, Timoteos co adelphos. ¿Cómo lo traducimos? Posiblemente la mejor forma de traducirlo y el hermano Timoteo. ¿Por qué de esa manera? Bueno, porque adelphos está precedido por el artículo y esto nos indica que posiblemente es la forma más apropiada de traducirlo. Cuando el artículo está precediendo un nominativo, le da cierta prioridad, digámoslo así. Entonces leeríamos Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, y observen aquí está el artículo, tois. Ahora, normalmente si un artículo está presente, nosotros esperaríamos ver a un adjetivo o un sustantivo en el mismo caso. Pero aquí lo que encontramos de manera inmediata es una preposición. Así que, ¿qué significa esto? Que este artículo está calificando toda la oración. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia a ustedes y paz, apótheu de parte de Dios, de Dios nuestro Padre. Entonces, lo que nosotros vemos aquí de manera especial, tomando en cuenta este encabezado, es este artículo nos indica que toda esta oración es calificada, descrita por este artículo y tiene una función adverbial. Pablo y Timoteo, a los hermanos, no hay un verbo. ¿Dónde está el verbo? ¿Cuál es el verbo? Bueno, probablemente es un verbo implícito. Les escribimos o les escribo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Pero lo que quiero que presten atención es esto.
el artículo no es seguido inmediatamente por un sustantivo ni un adjetivo con el mismo caso y número. Cuando ustedes encuentren eso y en su lugar encuentren una preposición, consideren, este artículo, por lo tanto, está indicando un cambio de función, un cambio de función. Y debemos de continuar leyendo la oración para saber de manera particular qué es lo que está haciendo. Entonces, posiblemente toda esta oración sea el complemento directo. Ahora aquí el artículo como marcador adjetival, ten doxan ten para tu Theou. La gloria, la cual, podría ser como un relativo, un pronombre relativo, la cual para Theou, de Dios. Bueno, aquí está implícito el verbo venir, viene de Dios. Entonces, ten, otra vez, no está seguido por un sustantivo ni un adjetivo del mismo caso y número. Está seguido por una preposición y después el objeto de la preposición. Así que este artículo nos indica que es un marcador de algún tipo y es lo que nosotros debemos observar. Tideble peis to carfos, to en, to oftalmo, tu adelfusu, tendedo con ten en to idio oftalmo u catanoes. ¿Por qué ves la mota que está to en? Otra vez. Un artículo que no es seguido por un sustantivo ni un adjetivo de su mismo caso y número, sino es seguido por una preposición. Y aquí exactamente lo mismo. Entonces, este funciona como un marcador adjetival. ¿Por qué ves la mota, la cual está en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta de la viga, la cual está en tu propio ojo? En español no se nota, pero estos matices solamente se pueden apreciar en el idioma original. Esta es otra función, el artículo como marcador nominal. Los de Israel. Los de la ley. No recuerdo cómo se traduce. Cateleifte monos noe kaihoi metautu ente kiboto. Por ejemplo, aquí está los de Israel. Este artículo nos indica que está funcionando por sí solo como un sustantivo. El sustantivo y es el sujeto. Los de Israel. El segundo lo mismo, los de la ley. El tercero, los que están bajo la ley. Y la última frase o la última oración, solo Noé quedó y los que estaban con él en el arca. Entonces, vean la estructura. Vean la estructura. Si ustedes, mientras están leyendo, encuentran un artículo aislado de su complemento sustantivo o adjetivo, y es seguido por una preposición, entonces funciona como un marcador de algún tipo. Y nosotros debemos identificar cuál es el marcador concreto que eh, está en el que está siendo utilizado. ¿Preguntas? Bueno, vamos a detenernos aquí y nos vemos el próximo. La próxima semana no hay clases, ¿verdad? Semana Santa.